White describe el punto central de esta parábola, porque tiene un mensaje central. Todos los detalles tienen un propósito y es apuntar hacia la verdad central que quería Jesús enseñar. En la página 301 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que todos deberían leer ese libro, la hermana White ahí expone las parábolas de Jesús, las explica. En la página 301, ella describe el punto central de esta parábola de Lucas 16, 1 en adelante. Leo. La venida de Cristo se produjo en un tiempo de intensa mundanalidad. A veces nosotros pensamos que una persona mundana es una persona que usa joyas y se pinta y se pone tatuajes y que no va a la iglesia. Para nosotros esa es una palabra, es una persona mundana. Pero fíjense la definición aquí que se da de una persona mundana. La iglesia está llena de gente mundana, según esta definición que vamos a ver. La venida de Cristo se produjo en un tiempo de intensa mundanalidad. Los hombres estaban subordinando lo eterno a lo temporal. Los requerimientos del futuro a los asuntos del presente. Tomaban los fantasmas por realidades y las realidades por fantasmas. No contemplaban por la fe el mundo invisible. Satanás les presentaba las cosas de esta vida como sumamente atractivas y absorbentes, y prestaban atención a sus tentaciones. ¿Qué es ser mundano? Enfocarnos en esta vida y no en la vida futura. El apóstol Pablo también se refirió a esto en 2 Corintios 4, 17 y 18. Ahí el apóstol Pablo escribió: porque esta leve tribulación momentánea, ahora, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es el futuro. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, son las de esta vida, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo hice una lista de los contrastes que hay en la cita de la hermana White que leí y lo que dice el apóstol Pablo. El contraste es entre el aquí y ahora y el futuro. El contraste es entre lo que es temporal y lo que es eterno. Lo que es presente y lo que es futuro. Los fantasmas y las realidades. Lo visible y lo invisible. Lo de esta vida y lo de la vida venidera. Y la aflicción leve que sufrimos ahora y el eterno peso de gloria del futuro. Ese es el punto central de la parábola que vamos a estudiar. Ahora lo que quiero hacer es leer la parábola y la explicación que dio Jesús de la parábola. Y voy a añadir algunas explicaciones a medida que estamos leyendo. Porque todos los detalles son simbólicos. Los personajes son simbólicos y todos los eventos de la parábola representan algo más allá de lo literal. Empecemos en Lucas 16 y el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico. El hombre rico representa a Dios. Era un hombre rico literalmente, pero es símbolo de Dios. Que tenía un mayordomo, los seres humanos. Y este fue acusado ante él, es decir, ante el hombre rico, como disipador de sus bienes. Es decir,
estaba malgastando los bienes del hombre rico, como muchos seres humanos malgastan los recursos que les dio Dios. Y luego dice, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, es decir, de los bienes del hombre rico. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Ese es el juicio. Cuando tenemos que rendirle cuentas a Dios por el uso que le dimos a lo que Él nos dio. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Eso, es decir, esta es una emergencia. Me van a quitar la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Y entonces elabora un plan. Ya sé lo que haré. Ahora vivía para el presente, pero ahora va a empezar a pensar en el futuro. Había despilfarrado lo que el amo le había dado, lo que el dueño, el rico, le había dado, y ahora empieza a pensar, dice, ya no puedo vivir para el presente, tengo que empezar a pensar del futuro. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite la mayordomía, es decir, cuando ya no sea mayordomo, me reciban en sus casas. Mis amigos me reciban en sus casas. ¿Y cuál es el plan que él elaboró? Para que cuando ya no tuviera la mayordomía, no quedara en la calle. Era ganarse amigos que le dieran la bienvenida a sus casas. Nota lo que sigue diciendo en el versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Le dio un 50% de descuento, defraudando a su dueño, a su amo. Ahora necesito hacerles algo claro desde el comienzo. El punto que quiere enseñar Jesús no tiene que ver con la deshonestidad del mayordomo en el plan que hizo. El punto central que recalca Jesús, todos los detalles tienen que ver con ese punto central, es que no debemos pensar en el presente sino en el futuro. Debemos asegurar nuestro futuro. El enfoque no es la deshonestidad del mayordomo o del administrador. El punto central es que los que están pensando solo en la vida presente empiecen a hacer un plan para el futuro. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, no es la deshonestidad el punto central. Así que sigue diciendo en el versículo 5, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Wow, 50% de descuento. Pero el que quedó mal fue el dueño. Versículo 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80, o 20% de descuento, pero el pobre rico quedó defraudado. Y ahora escuchen lo que dice, la reacción del rico, de su amo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Yo pregunto, ¿alabó el amo la deshonestidad de su mayordomo? ¿Sí o no? Sería ridículo que el amo dijera, hiciste bien en ser deshonesto. Lo que está alabando el amo o el hombre rico no es la deshonestidad del mayordomo, sino su sagacidad en pensar en el futuro. Sería ridículo que decir,
bien hecho, me robaste. No, no está alabando eso. Está alabando el hecho de que el mayordomo que vivía para el presente, ahora está pensando de su ¿qué? Está pensando de su futuro. Así que dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, no por su deshonestidad. Y luego viene algo muy interesante, porque los hijos de este siglo, los que viven en esta vida, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Se están contrastando dos clases de personas. Los hijos de este siglo son los que viven para este mundo presente, mientras que los hijos de la luz son los que hacen planes para el futuro. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Y lo que está diciendo Jesús aquí es que los que viven en este mundo y planifican para su futuro son más sagaces que los que profesan servir a Dios, que son los hijos de la luz. Y luego leemos el versículo 9. Y yo os digo, aquí viene el consejo de Jesús. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¡Wow! Y la gente dice, Jesús está diciendo que debemos ganar amigos con las riquezas injustas. Eso no suena como Jesús. Necesitamos entender qué significa riquezas injustas. En unos momentos voy a leerles varias versiones de la Biblia que nos dicen qué significa riquezas injustas. Así que dice, yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas. Esto está diciendo Jesús. Ganen amigos con riquezas injustas para que cuando éstas falten, es decir, cuando ya no tengan las riquezas, os reciban sus amigos en las moradas eternas. ¿Están captando el paralelo? Ahora la pregunta clave es, ¿quiénes son los amigos que le van a dar la bienvenida a los hijos de la luz en el futuro? Esa es la pregunta que queda pendiente. Y luego noten lo que sigue diciendo Jesús. El que es fiel en lo muy poco, es decir, en los asuntos de esta vida, también en lo más es fiel. Es decir, los bienes que vamos a recibir en la vida futura. Y el que en lo muy poco, en los recursos de esta vida, es injusto, también en lo más, en lo que nos va a dar Dios en el futuro, es injusto. Pues si en las riquezas injustas, es decir, las riquezas de esta vida, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es decir, lo que nos va a dar Dios en el futuro. Versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, es decir, con lo que no era nuestro en esta vida, no fuimos fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién será fiel en lo que Dios nos dará en el futuro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Es decir, al dinero en esta vida y a Dios. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir en este tiempo a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es el contraste que está trazando Jesús aquí? Está trazando entre la forma en que usamos los recursos en esta vida y si eso determina lo que vamos a tener en la vida futura. Ahora lo que queremos hacer es ir versículo por versículo de la parábola para desempacar la parábola. Así que vamos a los versículos 1 y 2, porque ya miramos en términos generales la parábola, pero ahora vamos a mirar más detalladamente
versículo por versículo. Los versículos 1 y 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, que ya hemos identificado como Dios, que tenía un mayordomo, que son los seres humanos, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, malgastó lo que pertenecía al rico. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta, es decir, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo por lo que hicimos con lo que nos dio en esta vida. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 303, Elena White escribió: los bienes de su Señor habían sido confiados al mayordomo infiel con propósitos de benevolencia. ¿Benevolencia para con quiénes? Con los demás. El rico le había confiado sus bienes para beneficio de los demás, pero éste los había usado para sí. Es decir, había estado pensando en el presente y no en el futuro. Los recursos los usó para él en vez de usarlos con propósitos benevolentes. Vamos al versículo 3. Ahora está entre la espada y la pared. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, porque he estado viviendo para el presente. Los recursos los he usado para mi bien y no he estado pensando en otros. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. La hermana White amplía esto en Palabras de Vida, página 301 y 302, con la siguiente cita: al verse condenado a ser despedido, el mayordomo vio 3 caminos abiertos a su elección. Es decir, podía hacer 3 cosas. Tendría que trabajar, mendigar o morirse de hambre. Y no le gustaba ninguna de las 3 opciones. Así que ahora él dice: voy a perder la mayordomía porque he despilfarrado los bienes que me fueron confiados quienes eran del dueño, y no he pensado en el futuro y me van a quitar la mayordomía. Tengo que empezar a pensar en un futuro para no quedar en la calle, para no morirme de hambre. Así que él ahora elabora un plan, empieza no a pensar del presente, sino empieza a pensar del futuro. Noten el versículo 4. El versículo 4. Ahora va a elaborar un plan para asegurar su futuro temporal. Dice en el versículo 4: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite, es decir, cuando ya no tenga la mayordomía, me reciban en sus casas. Dice: va a llegar el momento en que ya no voy a ser mayordomo, entonces yo tengo que hacer un plan para el futuro para asegurarme de que yo no quede en la calle ni me muera de hambre. Tengo que elaborar un plan para ganar amigos. Y noten lo que dice el versículo 5 al 7. Ya leímos estos versículos, pero quiero que capten el panorama de lo que está diciendo Jesús. Versículo 5 dice: llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tú cuenta, siéntete pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. En Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 302, Elena White explicó: este siervo infiel hizo participar a otros en su falta de honradez. Defraudó a su amo para beneficiarlos. Y ahora escuchen. Y ellos, aceptando este beneficio, se colocaban bajo la obligación de recibirlo como amigo en sus casas.
¿Fue sagaz? Sí. Deshonesto, sí, pero el enfoque no es deshonestidad. El enfoque es que fue sagaz, porque empezó a pensar en el futuro. No nos enredemos, pero fue deshonesto. Ese no es el punto de Jesús. El punto es que ahora está pensando en su futuro y elabora un plan para asegurar su futuro temporal. Y dice, tengo que ganar amigos para que ganando los amigos estén obligados a recibirme en sus casas. Y por eso les dio el descuento. Porque quedaron obligados para recibirlo. Se hizo amigos, en otras palabras. Y luego el versículo 8 dice que el amo lo alabó. El rico lo alabó por ser deshonesto. Imagínense ustedes hoy en día que yo defraudo a un hombre rico y me alaba y me dice, muy bien hecho por ser deshonesto. No lo está alabando por ser deshonesto. Lo está alabando porque ahora está ¿qué? Está pensando en el futuro. Está elaborando un plan sagaz para que cuando ya no sea mayordomo, cuando ya no tenga los bienes del amo, no quede en la calle, sino que sus amigos que ganó con el plan sagaz lo reciban en sus casas. Por eso el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente, no por ser deshonesto, sino por su sagacidad. En Palabras de Vida, Gran Maestro, página 302, Elena White explica, el hombre mundano alabó la agudeza del que lo había defraudado. Sin embargo, el elogio del hombre rico no era el elogio de Dios. ¿Recuerdan la parábola que estudiamos antes, la parábola de la viuda perspicaz, la viuda persistente? A veces los detalles en realidad no cuadran, porque Jesús está haciendo una comparación a manera de contraste. ¿Qué clase de juez era el juez injusto? Dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre, y sin embargo representa a Dios. Y contestó las plegarias de la viuda por quitársela de encima. Pero en contraste, Dios responde a nuestras oraciones porque nos ama. Lo mismo tenemos aquí, en esto. Jesús no está alabando la deshonestidad del mayordomo. Lo que está diciendo es que fue sagaz porque ya no estaba pensando del presente, sino que estaba pensando de ¿qué? Del futuro. Ganar amigos para tener su futuro asegurado. No vivir para sí. Ya. Y fíjense algo, la hermana White dice que Jesús no inventó esta historia. Había un publicano que había escrito una historia semejante a esta, recientemente. Algunas parábolas de Jesús eran historias de la vida real. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, el levita y el sacerdote, que no ayudaron a ese hombre que había sido maltratado por los ladrones. La hermana White dice que ellos estaban presentes escuchando la parábola. Imagínense usted Jesús contando la parábola de lo que pasó en un camino donde no había gente y se pasó un sacerdote y dice, ese fui yo. Y pasó, ese fui yo, ¿cómo sabe él? Esta es una historia que había ocurrido entre los publicanos. Jesús no inventó la historia. Tomó la historia para enseñar una gran verdad, pero no estaba alabando la deshonestidad del publicano que hizo esto. Por eso la sierva de Dios escribió en Palabras de Vida, página 302, Cristo no elogió al mayordomo injusto, pero empleó este caso bien conocido para ilustrar la lección que deseaba enseñar.
Y es una lección central. Nada tiene que ver con deshonestidad. Tiene que ver con planear para el futuro y no vivir para el presente. Es decir, el punto central de la parábola es que el mayordomo fue sagaz en planificar para su futuro temporal. El que vivía solo para sí, para el momento presente, comenzó a pensar en otros y en su futuro. El enfoque de Jesús no es la deshonestidad del mayordomo, el método que usó, sino la sagacidad en enfocarse en el futuro y ya no en el presente para sí mismo. Y luego Jesús hace la aplicación de la parábola. Él dice por qué contó la parábola. En el versículo 8, la segunda parte, dice: porque los hijos de este siglo, ¿ilustrado por quién? Por el mayordomo infiel. Los hijos de este siglo, los que viven en este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Es decir, a veces los de este mundo son más sagaces en pensar en el futuro que los mismos hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Los seres humanos que profesan a Cristo como Salvador. Nosotros. Dios nos ha encomendado la mayordomía, ¿sí o no? Dios nos ha dado recursos. Sí. ¿Y de cómo usamos esos recursos? Seamos honestos. ¿Estamos pensando en el futuro? No, estamos viviendo para el presente, como mayordomo. Usamos los recursos no para beneficiar a otros, sino para nosotros mismos. Y por eso Jesús dice, los hijos de este siglo, la gente secular, es más sagaz en pensar en su futuro que los hijos de la luz, los que profesan a Cristo Jesús como Salvador personal. Y luego Jesús da el consejo de lo que deben hacer los hijos de la luz. En el versículo 9, y yo os digo, aquí viene el consejo para los hijos de la luz, para nosotros que profesamos a Cristo como Salvador. Yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas. En un momento vamos a hablar de las riquezas injustas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Es decir, con los bienes de esta vida. Eso es lo que significa riquezas injustas. En un momento les voy a leer varias versiones de la Biblia que entienden perfectamente esto. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, los recursos de esta vida, para que cuando éstas falten, es decir, que cuando se pierdan los bienes de esta vida, os reciban en las moradas eternas. ¿Os reciban quiénes? No dice. Pero vamos a encontrar que el Espíritu Profecía y también los comentaristas nos dicen quiénes nos van a recibir en las moradas eternas. ¿Están entendiendo la parábola? Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, yo os digo ganad amigos, como hizo este hombre? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, con los bienes de esta vida, para que cuando éstas falten, cuando ya no tengamos los bienes de esta vida, o reciban, todavía no hemos identificado quiénes nos van a recibir en las moradas eternas, o reciban en las moradas eternas, es decir, al cielo. Permítame leerles unas versiones. Una versión dice, versículo 8 al 10, de modo que el Señor elogió al administrador deshonesto por su sagacidad. Sí, la gente mundana es más sagaz con sus semejantes que la gente espiritual. Y yo os digo, haceos amigos usando las riquezas de este mundo. ¿Qué son las riquezas injustas? Las riquezas de este mundo. Varias versiones lo traducen así. Jesús no está diciendo que debemos ser injustos. La expresión riquezas injustas significa los bienes de esta vida.
Yo os digo, haceos amigos usando las riquezas de este mundo, para que cuando esas riquezas dejen de existir, recibáis la bienvenida a aquellas casas que continuarán para siempre. Otra versión lo traduce así: de modo que el Señor elogió al administrador deshonesto porque había actuado con sagacidad. De modo que la gente de este mundo es más sagaz en el trato con sus semejantes que la gente de la luz. Y yo os digo, usad la riqueza terrenal. ¿Qué son las riquezas injustas? Los bienes de esta vida. De modo que la gente de este mundo es más sagaz en su trato con sus semejantes que la gente de la luz. Yo os digo, habla Jesús, usad la riqueza terrenal para ganar amigos, a fin de que cuando ya no haya, seáis bienvenidos a las moradas celestiales. Otra versión traduce así: así fue que el señor del administrador deshonesto lo elogió por hacer algo tan sagaz, porque la gente de este mundo es más sagaz en manejar sus asuntos que los que pertenecen a la luz. Y Jesús continuó diciendo: y yo os digo, haced amigos con riquezas terrenales. Esas son las riquezas injustas, con riquezas terrenales, para que cuando ya no haya, seáis bienvenidos al hogar eterno. Y una última versión, la Nueva Versión Viviente: el hombre rico tuvo que admirar la sagacidad del pillo deshonesto. Y es cierto que los hijos de este mundo son más sagaces en tratar a los que los rodean que los hijos de la luz. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos. Esas son las riquezas injustas. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y hacer amistades. Entonces, cuando ya no haya posesiones terrenales, ellos le den la bienvenida al hogar eterno. ¿Les ayuda a entender un poco mejor? ¿Qué son las riquezas injustas? Los bienes de esta vida. Lo que Dios nos ha confiado en esta vida. Ahora, ¿a quién le dirigió Jesús esta parábola? 5 grupos. El primer grupo se la dirigió a los publicanos. ¿Cómo vivían los publicanos? ¿Vivían para cuándo? ¿Para el futuro? ¿Saben ustedes qué era un publicano? Un agente de la IRS. Un agente del Ministerio de Hacienda. Cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos, ¿para quién vivían? ¿Estaban pensando en el futuro? Saqueaban a la gente para vivir lujosamente. Un ejemplo bíblico es saqueo. ¿Para cuándo vivía Saqueo, el publicano? Para ahora. Y cuando se encontró con Jesús, ¿qué dijo? La mitad de mis bienes las doy a los pobres. Ahora está pensando en qué. No está pensando en usar los recursos para él, sino para beneficiar a otros. Y si he defraudado a alguno, lo doy 4 veces. Imagínense, la otra mitad de lo que no dio, porque dice, doy la mitad a los pobres, la otra mitad era para pagarle a los que había defraudado. ¿Cómo pensó Saqueo cuando se encontró con Jesús? Se convirtió en un hijo de la luz. Porque estaba pensando ya en beneficiar a otros en el futuro y no el presente. Esta parábola era para los publicanos. Y un publicano había vivido esta historia, como vimos. No la inventó Jesús. También fue dirigida a los apóstoles, a los discípulos. ¿Para quiénes vivían los discípulos? Para ellos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo habló con el joven rico?
¿Qué dijo Pedro? Nosotros lo hemos dejado de todo, ¿qué recompensa tendremos nosotros? ¿Para cuándo vivían los discípulos antes de ver la luz? Para ellos. Todo lo querían para ellos. La sierva del Señor escribió, en palabras de vida del gran maestro, página 302, sin embargo la parábola se dirigía directamente a los discípulos. A ellos primero fue impartida la levadura de la verdad y por su medio había de alcanzar a otros. En las páginas de la Escritura se encuentra una declaración que resume de manera sublime la esperanza de todo creyente, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, nos colocan frente a una paradoja divina. Lo que hoy parece pesado, doloroso e insoportable, es en realidad leve y pasajero cuando se contrasta con la gloria venidera. El pastor Esteban Bor enfatiza que la vida cristiana no es un simple camino de comodidad, sino un proceso de purificación, santificación y preparación para un reino eterno que no tendrá fin. Sin embargo, esta promesa gloriosa está íntimamente conectada con una realidad trágica. No todos los que profesan esperar el reino lo alcanzarán. El mismo Jesús advirtió que muchos dirán, Señor, Señor, sin embargo, serán hallados faltos en el día final. Esta realidad no se refiere únicamente al mundo secular, sino a personas que han estado dentro de la Iglesia, que han participado de sus privilegios, aún así, terminarán perdidas porque no permitieron que la gracia de Cristo transformara su carácter. Este tema tiene dos aristas inseparables. Por un lado, la gloria inefable que aguarda a los redimidos, una gloria tan inmensa que las pruebas presentes se desvanecen en comparación. Por el otro, la advertencia solemne de que el mero hecho de pertenecer a una denominación, asistir a cultos, e incluso tener conocimiento teológico, no garantiza la salvación. El pastor Bor recalca que la eternidad se definirá en el terreno del carácter, no en el de la membresía. De ahí que este estudio no solo busca inspirar esperanza, sino despertar una reflexión seria y profunda en el corazón de cada lector. ¿Estoy viviendo para ese eterno peso de gloria? ¿O mi vida espiritual se reduce a una apariencia que me conducirá a una pérdida eterna? El significado del eterno peso de gloria. Para comprender la magnitud de esta expresión paulina, el pastor invita a contrastar la naturaleza de las pruebas actuales con la gloria futura. Cuando Pablo habla de una leve tribulación momentánea, no está minimizando el sufrimiento humano, sino colocándolo en la balanza del tiempo y la eternidad. Las dificultades que enfrentamos, enfermedades, persecución, pérdida de seres queridos, luchas internas contra el pecado son reales y en muchos casos, intensas. Sin embargo, comparadas con la gloria venidera, estas tribulaciones no son más que un parpadeo frente a la luz perpetua del trono celestial. Subraya que esta gloria no es algo abstracto, sino una realidad tangible, visible y eterna. Los redimidos recibirán cuerpos incorruptibles, habitarán en una tierra renovada, caminarán en la presencia misma del Creador y vivirán en una comunión ininterrumpida con aquel que murió por ellos. El concepto de peso indica algo sólido, duradero, opuesto a lo efímero. Así como las riquezas terrenales son livianas y pasajeras, la gloria celestial posee un valor inconmensurable. Pero no se trata solo de una recompensa externa, el peso de gloria se manifiesta también en la transformación interior, en la restauración completa del carácter a la imagen de Cristo. Ahora bien, esta gloria tiene un costo, y no se trata de comprar la salvación, sino de permitir que Dios obre en nosotros un proceso que incluye renuncia, obediencia y perseverancia en medio de las pruebas. Las tribulaciones no son accidentes en el camino, sino instrumentos en las manos de Dios para producir paciencia, fe y dependencia absoluta de Él. Por eso Pablo habla de un resultado progresivo, produce en nosotros.
Las pruebas no destruyen al cristiano fiel, lo moldean. Cada lágrima, cada noche oscura del alma, cada conflicto espiritual es una oportunidad para arraigar la esperanza en lo eterno y no en lo temporal. El contraste entre lo temporal y lo eterno. Uno de los errores más comunes dentro del cristianismo contemporáneo es vivir como si esta vida fuera lo único que existe. Incluso en la iglesia, muchos concentran sus energías en alcanzar éxito material, reconocimiento social o bienestar inmediato, olvidando que todo lo visible es pasajero. Advierte que esta mentalidad mundana ha penetrado incluso en los círculos religiosos, generando cristianos nominales que buscan en Dios una plataforma para sus propios sueños en lugar de rendirse a su propósito eterno. El apóstol Pablo aclara que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Este principio es el antídoto contra la fascinación por lo efímero. El eterno peso de gloria se aprecia únicamente cuando fijamos la mirada en las realidades celestiales, cuando entendemos que todo lo que este mundo ofrece es polvo comparado con la herencia incorruptible reservada en los cielos. El pastor Bohr ilustra esta verdad afirmando que el creyente debe aprender a vivir con los pies en la tierra, pero con la mente y el corazón en el cielo. No se trata de desatender nuestras responsabilidades terrenales, sino de darles su justo valor en la perspectiva de la eternidad. El peligro de la falsa seguridad dentro de la iglesia. Hasta aquí, el tema parece inspirador y alentador, pero hay una advertencia que no podemos pasar por alto. El pastor insiste en que la promesa del eterno peso de gloria no es para todos los que simplemente profesan creer, sino para aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Y aquí entra en escena una realidad alarmante, la existencia de personas perdidas dentro de la iglesia. Jesús lo dijo con palabras estremecedoras: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Mateo 7:22 y 23. Este texto no describe a ateos, sino a personas religiosas, activas, involucradas en la obra, pero sin una relación genuina con Cristo. Bohr recalca que estar inscrito en el libro de la Iglesia no significa estar inscrito en el libro de la vida. Hay miembros que participan de todos los servicios, que se abstienen de ciertos pecados visibles, que incluso defienden la doctrina, pero cuyo corazón sigue gobernado por el egoísmo y el orgullo. Esta es la tragedia más grande. Perderse no por ignorancia total, sino por autoengaño. Mientras el mundo vive en abierta rebelión, dentro del pueblo de Dios hay quienes viven en tibieza espiritual, satisfechos con una religiosidad superficial. El pastor advierte que en el juicio no habrá neutralidad, o estamos con Cristo o contra Él. Por eso urge a cada creyente a examinarse a la luz de la palabra, no según sus emociones ni comparándose con otros. ¿Por qué muchos dentro de la iglesia se pierden? Una de las preguntas más desconcertantes para quienes aman la verdad es, ¿cómo es posible que alguien que conoce la palabra, que escucha sermones, que entiende la doctrina, termine perdido? El pastor Esteban Bohr explica que la raíz de este problema no está en la ignorancia intelectual, sino en la resistencia del corazón. Muchos aceptan el conocimiento teórico, pero rehúsan permitir que ese conocimiento transforme su vida. La verdad se convierte en información, no en poder. Es posible acumular versículos, memorizar profecías y asistir a congresos, pero si la voluntad no se somete al gobierno de Cristo, el resultado es condenación. Señala que este fenómeno tiene un nombre en las Escrituras: profesión sin conversión. Es el mismo autoengaño que Jesús describió en la parábola de las vírgenes insensatas. Tenían lámparas que representan la palabra, pero carecían de aceite, símbolo del Espíritu Santo. Esto significa que no basta con tener Biblia, doctrina y religión externa, se necesita una experiencia viva con Dios.
Las personas perdidas dentro de la iglesia no son necesariamente rebeldes abiertos, a menudo son individuos que se conforman con un cristianismo cómodo, que buscan bendiciones, pero no la cruz, que desean el cielo, pero no la santidad. Su religión gira en torno a lo que pueden recibir, no a lo que deben rendir. El peligro más grande radica en la sensación de seguridad falsa. Quien está en el mundo sabe que necesita a Dios, pero quien está en la iglesia, practicando ritos, siente que todo está bien. Esta complacencia espiritual es letal porque anestesia la conciencia. El pastor advierte que la tibieza es más peligrosa que el ateísmo, porque el tibio no siente su necesidad. En el Apocalipsis, Cristo dice, porque dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. Este es el diagnóstico divino para una iglesia que confunde prosperidad con aprobación, membresía con salvación. Jesús no está dentro, sino llamando desde afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El papel del juicio y la purificación del carácter. El tema del juicio es central, porque determina quién participará del eterno peso de gloria. Vivimos en el tiempo del juicio investigador, donde las vidas están siendo examinadas a la luz de los libros celestiales. Esto no es un concepto teórico, es una realidad solemne que debería producir reverencia y reforma. El juicio no busca sorprender ni condenar, sino vindicar la justicia de Dios y revelar si hemos permitido que la sangre de Cristo nos limpie del pecado. El pastor enfatiza que no seremos juzgados por la cantidad de conocimiento, sino por la fidelidad a la luz recibida. Cuanto mayor privilegio hemos tenido, mayor responsabilidad tenemos. La purificación del carácter es inseparable del juicio, porque nadie entrará en el cielo con un corazón contaminado. La salvación no consiste en un simple cambio de estatus legal, sino en una transformación real. El Señor no llevará al cielo a personas que no aman la santidad, porque el cielo sería un tormento para ellas. Aquí está la razón por la que muchos dentro de la iglesia se perderán. Quieren el cielo, pero no la pureza, desean la vida eterna, pero no la renuncia. Bohr lo resume así: el carácter no se improvisa en la crisis final, se forma ahora, en lo cotidiano. Cada pensamiento, cada decisión, cada acto contribuye a moldear un carácter para vida eterna o para perdición. El juicio no se basa en apariencia ni en posición eclesiástica. Habrá pastores perdidos y laicos salvos, líderes prominentes excluidos y humildes desconocidos exaltados. El criterio será si Cristo vive en nosotros, si su justicia nos cubre y nos transforma. Esto significa que la iglesia no es una garantía, sino un privilegio. Estar en la iglesia nos coloca en el camino de la verdad, pero no nos fuerza a caminar por él. Por eso, la exhortación es clara: ahora es el tiempo de asegurarnos de que nuestra vida está escondida en Cristo. La conexión entre las pruebas y la preparación para la gloria. Muchos creyentes anhelan la gloria, pero rehúsan las pruebas. Sin embargo, el plan de Dios incluye ambas cosas como partes inseparables. El eterno peso de gloria no se forja en los momentos de comodidad, sino en el crisol del sufrimiento. Enseña que las pruebas son la escuela de Dios para pulir el carácter, eliminar el orgullo y enseñarnos dependencia. Sin ellas, nunca valoraríamos la gracia ni desarrollaríamos fe genuina. Así como el oro se purifica en el fuego, el cristiano se purifica en la adversidad. Las lágrimas, lejos de ser un obstáculo, son instrumentos divinos para hacernos semejantes a Jesús. Aquí radica otra diferencia entre los que alcanzarán la gloria y los que se perderán en la iglesia: la actitud frente a las pruebas. El creyente verdadero no huye de la cruz, sino que la abraza porque sabe que después viene la corona. En cambio, el cristiano nominal murmura, se queja y deserta cuando llega la dificultad. Su religión está basada en emociones, no en principios. Por eso, cuando las pruebas arrecian, muchos abandonan la fe, revelando que nunca estuvieron arraigados en Cristo.
Insiste en que el tiempo del fin será un tiempo de prueba suprema. Si no aprendemos a confiar ahora, cuando las tribulaciones son menores, ¿cómo soportaremos la crisis final? Cada dolor presente es un recordatorio de que esta no es nuestra patria definitiva. Las pruebas nos desprenden del mundo, nos preparan para lo eterno. En lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, deberíamos decir, ¿para qué, Señor? Cuando entendemos que la leve tribulación momentánea produce un peso de gloria, dejamos de mirar las pruebas como maldiciones y las vemos como oportunidades para crecer. Así, la vida cristiana deja de ser una lucha desesperada por evitar el sufrimiento y se convierte en una peregrinación confiada hacia la eternidad. El gran autoengaño, vivir cerca de la verdad y morir lejos de la vida. Hay algo más trágico que estar perdido habiendo tenido la oportunidad de ser salvo. El pastor Bohr dice que la historia más triste no será la del ateo confeso, sino la del creyente que escuchó 1000 sermones, que estudió las profecías, que supo del amor de Cristo, pero nunca se entregó de corazón. Estos son los personajes de Mateo 7 que claman Señor, Señor. Nunca abandonaron la iglesia, pero nunca conocieron a Cristo. Cumplieron deberes religiosos, pero su corazón estaba lleno de orgullo, rencor, codicia. Esta es la gran tragedia, la religión sin conversión, la forma sin poder, la apariencia sin esencia. El enemigo trabaja incansablemente para mantener a los miembros en un estado de complacencia. No busca sacarlos de la iglesia, basta con mantenerlos fríos, tibios, entretenidos. Prefiere un cristiano que asista al culto pero viva en pecado, porque su ejemplo debilita el testimonio de la verdad. Por eso, llama a un despertar urgente. No podemos seguir viviendo de recuerdos espirituales ni de emociones pasajeras. Es tiempo de experimentar una conversión real, un encuentro diario con Cristo que transforme cada área de la vida. La urgencia del reavivamiento y la reforma. Ante esta crisis espiritual, la única solución es un reavivamiento genuino. No se trata de un evento emocional ni de un programa humano, sino de una obra profunda del Espíritu Santo. Advierte que la iglesia que no ora, que no estudia la Biblia, que no vive en santidad, está en peligro mortal. El reavivamiento comienza en el altar personal, oración ferviente, estudio diligente, consagración diaria. No es añadir actividades, sino renovar el corazón. Y junto con el reavivamiento, debe haber reforma, cambios concretos en la vida, en los hábitos, en las prioridades. Este llamado no es opcional. Estamos en la antesala de la crisis final. El tiempo de gracia pronto terminará y, cuando eso ocurra, será demasiado tarde para cambiar. Las decisiones que hoy posponemos nos definirán eternamente. Lo expresa con urgencia, lo que no hagas hoy, quizás nunca tengas oportunidad de hacerlo. Si no buscamos ahora la llenura del Espíritu Santo, si no permitimos que Cristo reine en nuestro corazón, seremos arrastrados por la corriente del mundo cuando llegue la persecución. El momento de despertar es ahora. El eterno peso de gloria, nuestra única esperanza. Frente a esta realidad solemne, hay una promesa gloriosa que debe motivarnos, el eterno peso de gloria que Dios ha preparado para los que le aman. Ningún sufrimiento será en vano, ninguna lágrima quedará sin recompensa. Lo que hoy parece imposible, un día será motivo de alabanza. El cristiano que persevera no quedará avergonzado. Los redimidos caminarán por calles de oro, contemplarán el rostro del Cordero y vivirán por siglos sin fin en un mundo sin pecado. Allí no habrá hospitales, cárceles, guerras ni funerales. Todo será gozo, paz y amor eterno. Esta esperanza no es un sueño humano, es una certeza divina. Por eso, el llamado final es a vivir con la mirada en la eternidad. Todo lo terrenal debe ocupar un lugar secundario. El dinero, los títulos, las posesiones, la fama, todo se quedará aquí. Pero el carácter permanecerá.
¿Estamos listos para el encuentro con el Señor? ¿O nos estamos engañando pensando que la membresía basta? Hoy es el día para entregar la vida a Cristo, para buscar el poder del Espíritu, para vivir en obediencia y fe. El cielo no será para los más informados, sino para los más consagrados. El eterno peso de gloria espera a los que vencen. No hay razón para perderse, cuando la salvación ha sido comprada a precio infinito. El eterno peso de gloria es real. La tragedia de los perdidos en la iglesia también lo es. Tú decides en qué grupo estarás. Hoy Dios extiende su mano y te invita a caminar en santidad, a dejar el pecado, a vivir en completa dependencia de Él. No juegues con la eternidad. Las tribulaciones son temporales, la gloria es eterna. Vale la pena renunciar a todo por Cristo. Vale la pena sufrir un poco aquí para reinar por siempre allá. No permitas que el autoengaño robe tu salvación. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Porque pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá, y su recompensa estará con él. Gracias mis apreciados hermanos por acompañarnos hasta el final. Les invitamos a compartir este vídeo con todos sus contactos para que continuemos aprendiendo de Jesús. Bendiciones para todos. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida. Vértigo de seda. Mi alma completa.
Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.
Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra. Mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.